de hoy. Bien, estoy en este momento compartiendo la pantalla y vamos a dar inicio con la presentación, la cual es parte de mi actividad dentro de la asignatura del Practicum 1 de vinculación con la sociedad. Esta práctica tiene como fin dar a conocer la normativa nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El objetivo que tenemos del proyecto básicamente es promover el respeto de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información mediante diferentes talleres de capacitación, como es el que estamos realizando esta noche. Y como objetivos específicos del proyecto, tenemos el analizar la normativa jurídica nacional e internacional sobre derechos digitales de los jóvenes y las problemáticas y riesgos que se desprenden del uso de las tecnologías de la información y comunicación. De igual manera, capacitar sobre el uso y manejo adecuado, seguro y responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la sociedad en general. Para desarrollar esta exposición, tengo la presente agenda que ustedes pueden observar en pantalla y voy a dar inicio con la introducción. ¿Qué son los derechos digitales? Básicamente, los derechos digitales son una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y el objetivo que tiene los derechos digitales es garantizar el acceso del Internet a todas las personas y de esta manera cortar la brecha digital, es decir, que todas las personas tengan el acceso al Internet como una herramienta para el desarrollo personal. Además, tiene como objetivo promover el uso correcto de la red como un bien común de la humanidad. Para esto, cada país desarrolla mecanismos legales que garantizan los derechos digitales y el Ecuador lo ha considerado en su normativa legal con el objeto de precautelar los derechos digitales de todos sus ciudadanos y muy en especial trataremos el tema de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Por qué es importante precautelar los derechos digitales? Vivimos en un mundo globalizado en donde las tecnologías de la información así dan presentes en toda actividad del ser humano. El uso del Internet como una herramienta tecnológica ha revolucionado nuestra sociedad. Casi todas nuestras actividades las desarrollamos en línea, como es el caso de lo que estamos haciendo en este momento. La nueva era digital permite incrementar las oportunidades y mejorar la rapidez y eficiencia en el desarrollo de todas las actividades del ser humano. En la era digital, la transformación de nuestra sociedad debe abordarse considerando los derechos humanos, siendo las personas el aspecto más importante que tiene que ser considerado de acuerdo a lo que ha establecido la ONU. Por ello, es muy importante normar el empleo de las tecnologías digitales en esta época, sobre todo para los jóvenes, ya que son quienes más utilizan estas nuevas tecnologías día tras día. En el siguiente lámina podemos observar lo que mencioné en el último comentario de la diapositiva, ya que de acuerdo a datos del gobierno ecuatoriano entre el 2019 y el 2020, existió un crecimiento del uso de lo que corresponde al Internet, de un 45.5% en el 2019 a un 53.2% en el 2020, y esta tendencia sigue hacia la alta. En el cuadro del lado derecho tenemos que el principal uso del Internet se da en las zonas urbanas, con casi un 79%. En las zonas rurales, sobrepasando un poco el 50%, y a nivel nacional, el promedio está en un 70% del uso de Internet y tecnologías de la información y comunicación por parte de la población ecuatoriana. El aumento es significativo, estamos hablando de un aumento de un 11.5% entre el año 2019 y 2020. No existen datos actualizados, pero sabemos que el uso de Internet es muy frecuente y sigue al alza. ¿Por qué se está dando esta alza del uso de las herramientas que nos ofrece el Internet? Básicamente la pandemia fue un aspecto preponderante, ya que la pandemia del COVID-19 obligó a utilizar más las herramientas que nos da el Internet, como es el caso de las videoconferencias que estamos realizando con esta herramienta como es el Zoom, la necesidad de realizar teletrabajo, la educación asincrónica, el aumento de adquisición de dispositivos móviles como son celulares, tablets, laptops, etcétera,
y la facilidad que hay hoy en día de tener acceso al Internet. Principalmente los jóvenes entre 5 a 15 años de edad son quienes más utilizan las tecnologías de información y comunicaciones, con un 65% de acuerdo a los datos recogidos por el Ministerio de Telecomunicaciones en todas sus actividades. Entonces, como vemos, el Internet es muy importante, nos ha revolucionado la vida, hay mucha gente que está utilizando el Internet día a día y los jóvenes son los principales usuarios, ya que son nativos digitales y ellos prácticamente están siempre utilizando el Internet y debe existir una legislación que proteja sus derechos. En la siguiente lámina voy a hablar sobre la jerarquía de las leyes que norman el uso del Internet. Entonces vamos a encontrar eh, o vamos a basarnos en la denominada pirámide de Kelsen, en donde en la punta de la pirámide se encuentra el nivel fundamental, como es la Carta Magna o la Constitución, todos los que son los convenios derivados de los derechos humanos de la ONU como parte fundamental. Luego, al nivel legal de leyes nacionales o locales, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros aspectos legales que estamos en el segundo nivel. Y en el nivel básico, en cuanto a sentencias, reglamentos y otras normas, tenemos sentencias relativas a la protección de derechos digitales y los reglamentos relativos a los derechos digitales para los jóvenes. Las leyes orgánicas, códigos y reglamentos relativos a las normativas de protección de los derechos digitales deben siempre estar acordes hacia la punta de la pirámide. Siempre la base y la parte central deben estar muy acordes a lo que dice la Constitución y todos los tratados internacionales de cuales el Ecuador es signatario. Entonces, iniciaré con el trato de la exposición de los diferentes cuerpos legales que rigen los derechos fundamentales digitales de los jóvenes, como es la Constitución de la República. En su título 2, en cuanto a los derechos, en la sección tercera, en cuanto a la comunicación e información, artículo 17, establece que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación. Y para el efecto, numerar 2, la parte medular, indica que se facilitará el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. De esta forma nos damos cuenta que es la Constitución la que establece de manera fehaciente el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de acceder a las tecnologías de la información y comunicaciones. De esta manera se facilitará el derecho de poder comunicarse con mayor agilidad. También tenemos en el capítulo sexto de los derechos de libertad, el artículo 66, que garantiza y reconoce a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. En el numeral 20, en cambio, de la Constitución, del artículo 66 de la Constitución, habla del derecho a la intimidad personal y familiar. Entonces, lo que podemos extraer de aquí como parte fundamental es que constitucionalmente se establece el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Es decir, que por más que nosotros utilicemos el Internet, nuestros datos que estamos confiando no pueden ser mal utilizados. Y el uso de las tecnologías de comunicación y del Internet no pueden poner en riesgo los datos de la información personal a través de difusión o recopilación si nosotros no lo hemos autorizado o si es que algún mandato legal se haya pronunciado al respecto. En cuanto a la ley orgánica para fortalecer la protección de datos personales, es una ley que tiene por objetivo garantizar el derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como la protección que se dé a todo lo que nosotros compartimos en el Internet. ¿Qué es lo que busca entonces finalmente esta ley? Es proteger y garantizar la seguridad de los jóvenes cuando se conectan al Internet. De esta manera, la ley regula el contenido y los derechos que hay a la información, al acceso que tenemos a la información, rectificación y actualización de información errónea que pueda estar en el Internet, eliminación de información que pueda ser sensible, oposición a la información, portabilidad de nuestra información y al derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas o electrónicas, en donde muchas veces el Internet utiliza algoritmos o bots
que ya están preestablecidos y de manera automática puede empezar a promover fotografías, información, datos que nosotros no queremos compartir. Dentro de esta ley orgánica se habla de que aplicará el tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte automatizado o no, así como toda modalidad de uso posterior. El artículo 21, ya relativo a lo que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nos habla que no se deben tratar datos sensibles a través de las TICs sin que no se tenga autorización expresa de su representante. Por ello es que cuando nosotros o los jóvenes, los niños que son menores de edad, abren una red social, una cuenta de red social en Instagram, Facebook o Twitter, lo primero que les van a preguntar es si son mayores de edad. Al no ser ellos mayores de edad, debería establecerse un permiso por parte de su representante o de sus padres. El artículo 23 nos indica el derecho a la educación digital, en el cual nos hace tener en cuenta que se garantiza el acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio y capacitación con un manejo sano y constructivo, seguro y responsable de todas las tecnologías de información y comunicación. Entonces, se quiere dar el mejor uso al Internet y esta ley lo que busca es normal eso, normar el hecho de que el Internet sirva para los mejores, para nuestros sobre el acceso a la información, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, hay derechos al acceso y hay unas categorías especiales. El derecho al acceso de la información debe ser gratuito, sin necesidad de justificación y debe darse en un plazo de 15 días, siempre y cuando esté correctamente fundamentado. En lo que corresponde a categorías especiales, estaban los datos sensibles que yo había hablado, principalmente datos de niñas y niños y adolescentes, datos de salud, datos de personas con discapacidad. Es decir, estos datos que ustedes ven debajo de lo que dice categorías especiales no pueden ser compartidos si no es con expresa autorización de cada uno. Los datos de los niñas y niños pueden ser compartidos en la red sin autorización de sus representantes. Datos de salud, de repente de tener una enfermedad catastrófica, tampoco puede darse. O datos de discapacidad si es que no se desea que se tome conocimiento. Es simplemente para precautelar la integridad de la información de cada uno de nosotros. Luego tenemos el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y cómo se enmarca el uso del Código Orgánico Integral Penal dentro de lo que estamos hablando de los derechos digitales, que es el tema central de esta exposición? Básicamente porque hay delitos informáticos que están tipificados en el COIP y son los siguientes que voy a mencionar. Delitos de explotación, ya que en el artículo 103 del COIP está el delito de pornografía infantil, que es, como su nombre dice, utilizar recursos digitales, distribución o reproducción de material pornográfico de niños, niñas o adolescentes. Un acto execrable que no debe ser permitido por nadie y que está tipificado en el COIP como un delito. El artículo 104 también nos habla en cambio de la comercialización de este tipo de material. Entonces vemos que esto está normado, ¿no es cierto? Están imponiéndose penas a quienes incumplan esta normativa. En cuanto a los delitos contra la integridad personal, el artículo 154.1 habla de la instigación al suicidio, ya que muchas veces se emplean medios digitales para incitar a menores de edad a cometer suicidio. ¿Cómo es lo que se da este delito? Es con lo que llamamos nosotros normalmente el bullying informático en redes. Muchas veces bromas pesadas, bromas pasadas de tono, lo que ahora está de moda, hacer stickers, que se pasan de límite de lo que es gracioso, llegan a afectar mucho la psicología de nuestros niños. Entonces, quienes hacen esto realmente están pasándose de esta línea y hacen este bullying con, con fines de denigrar al individuo, a los niños, y que los lleve incluso a pensar, a entrar en depresión y a pensar inclusive en temas de suicidio, eso debe ser penado. Luego hablamos del hostigamiento en el artículo 154.2, también relativo al bullying informático y al acoso utilizando TICs contra menores. Nadie puede utilizar las redes sociales para acosar a nuestros niños, ni a hostigarlos.
Luego tenemos el artículo 154.3 en cuanto a las contravenciones de acoso escolar, en el cual el empleo de las TIC académicas para acosar y violentar la intimidad de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que ahora utilizamos mucho las plataformas como son el Teams o el Google Classroom. Estas herramientas que son muy beneficiosas pueden ser mal utilizadas para justamente acosar a nuestros niños. O sea, no se pueden utilizar así, solamente son para fines académicos. Si alguien las utiliza para otras cosas, también está tipificado como un delito. Delitos contra la integridad personal, como es el acoso sexual utilizando las tecnologías de la información, redes sociales, principalmente el uso de redes sociales es lo que más se enmarca en este artículo 166 del COIP, en donde nadie puede estar acosando a nuestros niños pidiendo fotografías, pidiendo datos, pidiendo que prendan la cámara, nadie lo debe realizar. A un menor de edad, el que le está pidiendo eso está cometiendo un delito. El artículo 173, contacto con finalidades sexuales, de la misma forma que como ya lo mencioné en el artículo 166. Y obviamente el 174, la oferta de servicios sexuales, que también está penado por la ley. En cualquier red social, quien realice este tipo de actividades afronta sanciones privativas de libertad. Los delitos contra el derecho de la intimidad personal y familiar. El artículo 178 habla de la violación de la intimidad, que es el empleo de medios digitales para tomar datos, información, medios audiovisuales sin consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entro a una red social y encuentro una fotografía que me parece interesante, yo la bajo y luego la comparto con mis amigos, he cometido un delito. Nadie puede realizar eso. Es nuestra privacidad y mucho más para nuestros niños y niñas. El artículo 179 nos habla del delito de la revelación de secreto de información personal de terceros. Este delito es que nos indica que no se puede utilizar el Internet o las TICs para obtener información de terceras personas sin su consentimiento. O sea, si estamos haciendo actividades de hackear información, de falsear las claves para entrar a una red social, a un correo electrónico, es un delito que también va a ser realmente también penado por ley. El artículo 174 de la calumnia es el emplear los medios digitales para calumniar y levantar falsos testimonios a terceros. Continuando con la exposición, me voy a permitir ya leer las conclusiones de la presente exposición que he realizado. Los derechos digitales, como extensión de los derechos humanos, deben materializarse para proteger y garantizar la seguridad de todas personas que utilizan las TICs y los medios digitales en su vida diaria. En la actualidad, debido a eventos como la pandemia del COVID-19, la gran evolución de la tecnología y los medios digitales, la facilidad de acceso a equipos informáticos y de comunicación telemática permiten que la mayoría de personas realicen sus actividades a través de las TICs y el Internet. De esa cantidad de personas, más de la mitad son jóvenes menores de 18 años. La Constitución del Ecuador garantiza derechos digitales en varios de sus artículos, mediante los cuales se busca establecer normas generales y de cumplimiento obligatorio que nos permitan un adecuado empleo de los medios digitales, tecnologías de la información y comunicaciones y del Internet en nuestro país. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en el año 2021, es un cuerpo legal innovador que regula las protecciones relativas al trato de datos personales a través de medios digitales y del Internet, en especial aquellos datos sensibles como son los de los niños. Finalmente, el Código Orgánico Integral Penal establece infracciones y penas en estricta concordancia a la norma constitucional y leyes en vigencia, precautelando a los niños, niñas y adolescentes de delitos que pueden cometerse en esta nueva sociedad de las tecnologías y de la información. Vivimos en una era digital en donde nosotros tenemos nuestra vida en el mundo real, pero también tenemos nuestra vida en el ámbito digital, redes sociales, empleo del Internet. Y es por eso que es muy importante regular su uso para que sea lo más beneficioso posible y sobre todo para precautelar los derechos propios y principalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes que están en el desarrollo de estas actividades. Finalmente, bueno, la bibliografía que fue utilizada para la presente exposición, que se encuentra en pantalla,
Y de esta manera damos por finalizada la exposición del día de hoy. Yo agradezco mucho por su atención y les voy a pedir nada más que quienes puedan en este momento enciendan un momento la cámara para poder hacer una captura de pantalla como evidencia que debo presentar para el desarrollo de mi tarea de la universidad. Bueno, agradezco la colaboración de cada uno de ustedes y espero que les haya sido de utilidad y que por lo menos algo de este conocimiento les quede para el desarrollo de sus actividades posteriores. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.